versículo 13. Ese es el primer versículo. Vamos a leer dos porciones. Hechos 13:13. Perdón, se me pasó lo de los cumpleañeros. Hay cumpleañeros para el mes de mayo que no vinieron en el servicio de las 2 para hacerlo al final. ¿Hay del mes de mayo o todos estamos bien entonces? Gracias. Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 13. Luego vamos a leer Hechos 15 del 36 al 41. Yo le digo después la otra cita, no va a ser que le agarre calambre cerebral mi pastor. Amén. Okay. Dios me le bendiga, mis hermanos. Vamos al texto bíblico, Hechos capítulo 13 versículo 13. ¿Ya lo tiene? Me dice un amén. Bueno, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora vamos al capítulo 15, versículos del 36 está. Dice, hay un título ahí, dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Leemos la palabra de Dios y dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bendito Señor, háblenos al corazón. Ayúdenos, Dios, a entender su palabra. Ayúdenos a salir edificados, consolados y sobre todo, Dios, fortalecidos a través de ella. Le suplicamos, Dios, por la vida de nuestro querido pastor, para que sea usted quien dirija su mente, su corazón, y que ese buen mensaje que usted tiene para ahora, para nosotros, sirva de gran bendición en nuestra vida. Mande ángeles, Dios, a acampar alrededor de él y aleje toda acechanza del enemigo. Se lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido pastor. Tomamos asiento, hermanos. Yo creo en ese dicho que dicen: mejor es un amigo que $100 en la bolsa. Hay amistades que no vale la pena que las perdamos, no por lo que tengan, sino por los sabios o el buen aprecio que le tienen a usted. Hay personas que a usted lo aprecian, pero por lo que usted tiene, y hay personas que a usted lo valoran por lo que usted es. Entonces, esa gente, hermanos, vale la pena conservarla, porque ellos van a estar ahí en las buenas o en las malas. Hay personas que no, que solo están cuando necesitan un favor, cuando quieren sacarle provecho a usted, pero hay otras que no. Entonces vamos a aprender con este mensaje que en la vida vamos a estar expuestos quizás a tener diferencias con algunas personas que hemos hecho una larga amistad. Hay cosas que tal vez no vamos a estar de acuerdo, se puede presentar un problema, un enojo, pero es aquí donde nosotros tenemos que ser sabios. Diga sabios, sabios, y darle valor al tiempo y a la historia que han construido, y no permitir que el enemigo logre su cometido del distanciamiento. Amén.
Yo hay personas que Dios las ha quitado de mi lado y créamelo, he dado gracias a Dios. Y hay personas que digo yo, no vale la pena porque esta es una amistad muy importante, muy especial. Y que dice la palabra que si en algún momento nosotros nos equivocamos, pues sepamos, hermanos, a tener la humildad de pedir disculpas y perdón. Pero no vale la pena echar a perder una buena amistad, que es el caso que vamos a estudiar ahora. Vamos a hacer un panorama de esta amistad de Bernabé y el apóstol Pablo, y cómo un tercero se metió en ese trabajo en equipo y los distanció. Fíjese qué tremendo. Vamos a ver, primero vamos a usar mucho la Biblia, más que todo el libro de los Hechos. Vamos a hablar de Bernabé. Acompáñeme por favor a Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos del 36 al 37. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos del 36 al 37 dice así: entonces José, oiga cómo se llamaba Bernabé, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural, ¿de dónde era? De Chipre, de esa isla de Chipre. Dice, como tenía una heredad, oiga, la vendió y la trajo al apóstol Edwin. ¿Está bien, hermanos? Y ninguno de los de Hollywood, ¿verdad? Tacaños. Y puso a sus pies esa venta, ¿verdad? O sea, qué interesante. Mire, vamos a destacar en primer lugar que Bernabé era un hombre desprendido para la obra de Dios. Amén. Porque no cualquiera vende su propiedad y esa venta la dona a la obra de Dios. Yo conocí un matrimonio que ese era su ministerio: comprar terrenos, pagarlos y donarlos para que ahí se construyera una iglesia. Y al final, fíjese cómo son las cosas. Esta pobre anciana nunca tuvo nada para ellos, vivía en un cuartito. Su esposo tuvo un accidente automovilístico, ella quedó entre comillas desamparada por los hombres, pero nunca por Dios. Y me contó que ese era su ministerio, una historia muy bonita y peculiar. Pero al estudiar la vida de Bernabé, hermanos, para que alguien venda y lo done a la iglesia, esa es una persona desprendida. ¿No cree usted? Amén. Miren, dicen que donde más lloran es donde ahí está el muerto. Y a saber cuántas manzanas de terreno tiene usted y nunca ha vendido una y la ha donado a Hollywood. Amén, sigamos mejor. Amén. A mí me tocaron los más tacaños, las ovejas más tacañas del mundo, pero bueno, ni modo. Entonces vea una de las cualidades de Bernabé, era un hombre desprendido. Dos, fíjese, en Hechos de los Apóstoles, hoy vámonos al capítulo 9, por favor. Vamos a ver algo que también hizo este hombre. Mire, en Hechos de los Apóstoles dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando del apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así como usted, que nadie le cree su conversión, ¿verdad? Deme un amén, mujeres. Vea que hay cosas que usted no le cree a su marido. Está bien. Mira, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Come chocho, le dice usted, ¿verdad? 27. Entonces Bernabé, aquí viene ya este personaje. Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto cómo había visto en el camino al Señor, está hablando, refiriéndose al Señor Jesús, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Mire, aquí vemos a Bernabé, hermano, dando testimonio de la conversión del apóstol Pablo. O sea, la gente no le creía que había aceptado a Cristo, que se le había aparecido el Señor, que ya no perseguía. Antes se conocía a los cristianos como a los del camino. Y no, ahora dice Bernabé, espérense, no le tengan miedo. Yo doy fe. Este hombre, al Señor se le apareció y ¿saben qué? También él defiende, habla de Jesús. Ahí en Damasco, valerosamente habló de él. Entonces, mire cómo el apóstol, cómo Bernabé dio testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Alguien que hable. Vamos, no sé si usted ha escuchado este dicho: yo por esta persona me quemo las manos.
¿Mm? O sea, para que Bernabé haya hecho eso de atestiguar a favor del apóstol Pablo, era que le constaba, y pues nosotros que tenemos toda la escritura, podemos ver que es cierto, Pablo sí se había convertido al evangelio, ya no era enemigo del evangelio, sino que ahora ya dejaba de estar esperando como los judíos al Mesías, pero a él no le creían los cristianos. Pero hubo alguien que dijo, recuerde que Bernabé tenía buen testimonio, amén. Y entonces las referencias de Bernabé valieron mucho para hacerle entrada al apóstol Pablo, Saulo en ese entonces. Vámonos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Mire, dice en el versículo 21 al 24: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Está hablando, hermanos, del obrar en Antioquía. Luego dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y habla de estas cualidades de Bernabé, porque era varón. ¿Cómo era Bernabé? Bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, cuando escuchan las maravillas que están pasando del evangelio, del cristianismo allá en Damasco, allá en Antioquía, ¿a quién mandaron? A Bernabé. Los apóstoles mandaron y si lo mandaron era porque este hombre era de confianza para la obra de Dios. Amén. ¿Qué era este hombre? Alguien de confianza. Por eso, mis amados, cuando Dios a usted le dé un privilegio, aprenda a honrarlo. Aprenda a honrarlo. Y otra cosa muy importante, esto no solamente en la vida cristiana, cuando alguien a usted le tenga confianza, valore eso, hermano. Valore cuando alguien le tenga confianza. Por ejemplo, si le cuenta algo, mira, te lo voy a contar, pero no le vas a decir a nadie. Todos necesitamos muchas veces tener esa catarsis de hablar con alguien. No vaya a quebrantar ese pacto de no decir, no contárselo a nadie, hermano. Y cuando estén empleitados, hasta usted lo saque en Facebook. Sí, hace 6 meses a mí me dijo que andaba de loca, ¿está bien? No se vale, hermano. Yo he tenido personas así a mi lado que empiezan como a desprestigiar, y digo yo, qué malos son, qué mal corazón. Entonces, el apóstol, veremos aquí a Bernabé, que para que lo hayan mandado allá a Antioquía, es que era un hombre de confianza. Era un hombre de confianza. Mira, andate allá, danos un informe, contanos, nosotros vamos a creer lo que tú nos digas. Entonces, mis amados hermanos, note cómo este hombre, hablando de Bernabé, era una persona muy útil en la obra de Dios. No era cualquier persona, era muy útil, pero que al final, porque lo que hemos leído, ¿verdad? Pablo y Bernabé se separan. Mire, vamos a ver, en Hechos de los Apóstoles 11, del 25 al 26, vamos a ver otro evento de este hombre. Mire, dice, después estando en Antioquía, vino él y hizo un acto. Dice, después fue Bernabé a Tarso. ¿A qué fue a Tarso? ¿A buscar a quién? A Saulo, al apóstol Pablo. Y hallándole, ¿qué hizo? Le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No sé qué estaba haciendo el apóstol Pablo allá en Tarso, no sé si estaba desmotivado, no sé si estaba orando, pero llegó Bernabé y le dijo, Saulo, mira, allá hay necesidad, vamos hombre, vamos, yo voy a hablar con los apóstoles que te permitan enseñar, que te permitan predicar, pero tú tienes un talento, tú tienes un don. Y dijo Saulo, vamos pues, se dejó ir. ¿Quién llevó a Antioquía a Saulo? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Bernabé. Una vez más, Dios usando a Bernabé para encauzar a los propósitos del apóstol Pablo. Ahora mire, hermanos, acompáñenme
a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 27 al 30. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo y donde estaba Bernabé. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de este emperador llamado Claudio. 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hicieron una recolecta. ¿Qué pasó en el 30? Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos. Mire quiénes llevaban las ofrendas. ¿Quiénes lo llevaban? Bernabé y Saulo. Oiga, Pablo o Bernabé y Saulo o Pablo eran hombres de confianza para las ofrendas. Amén. Hermano, no me lo va a creer, pero en las iglesias muchas veces hay personas que se meten a esos ministerios no a custodiar la ofrenda, sino a clavársela. Aunque no lo crea, hermanos, fíjese que el pastor Junior una vez me enseñó un video donde estaban contando las ofrendas y ahí en un juego de manos y todo, el de la ofrenda se metía el dinero, hermano. O sea, hay historias donde hay gente que dice solo tira y 15 vueltos y tal vez mete uno de a uno. Pues nosotros todos tenemos cámaras ahí escondidas, mire, hermano, está bien. O sea, de veras, fíjese que en esa área nosotros estamos tan bendecidos por principio, ya quizás por un poquito de experiencia, ¿verdad? Cuando ya iniciamos este ministerio, siempre de sus inicios Dios nos puso personas honestas y personas de confianza, donde nuestros hermanos de ofrenda pueden tener defectos como usted, pero tienen una gran virtud: son bien honestos. Y eso, hermano, sé que cuando de repente están contando y que les hace falta 5 pesos y que no aparecen por ahí, o sea, algo pasa, pero ellos no se lo han robado. O sea, y yo por eso le puedo decir a usted, hermanos, sintámonos confiados que la custodia de ese dinero está en manos de personas honestas. O sea, es una bendición. 2, hermanos, porque hay ministerios donde las ofrendas solo se recogen, se van a dejar ahí y solo las cuenta el pastor y la mujer. Entonces, gracias a Dios nosotros no tiene necesidad el pastor de estar viendo eso, ni la familia, sino hay un equipo, pero hay un equipo que Dios nos ha bendecido que son honestos. Entonces imagínense Bernabé y Pablo, hermanos, encargarles ese dinero, porque no iban a aparecer ahí, pues que en el camino nos asaltaron, hermanos. Así que lo que iba para Judea, hoy va para mi casa. No, hombre, qué personas más honestas. Y eso nos debería de caracterizar a la iglesia del Señor. La honestidad es muy importante. Tratemos, hermanos, hasta donde sea posible. Si en el mundo traíamos mañas al evangelio, hagámoslas morir. Lo que no es de nosotros, no es de nosotros. Lo que es del Señor, es del Señor. Una vez andábamos comprando con un hermano, tenía por característica esa, era bien, gastaba de más, vamos a decir así. Y yo le decía: mire, hermano, recuerde que el dinero que vamos a gastar no es suyo, no es mío, no le ha costado a usted, no me ha costado a mí, es dinero del Señor dado por manos esforzadas. Así que vamos a comprar lo necesario, por favor, porque hay que tener un poquito de celo en esa área, hermano. Hay que cuidar las cosas, porque todo lo que usted ve acá, hermano, es del Señor Jesús, y hay que darle el valor que se merece. Entonces estos 2 hombres, había una necesidad, y ¿qué hizo? Se le dio ese dinero para que lo llevaran. No, hombre, estas personas eran de mucha confianza en cuanto al dinero. Amén. ¿Y usted le tiene confianza a su marido con el dinero, hermana? No se adunda, sigamos, hermano. Amén. Que veces, ¿verdad? Hay tremendos casos ahí. Ahora mire, versículo 13 del 2 al 3. Vamos a continuar. Yo sé que todo este recorrido, hermanos, es largo, pero me interesa para que vea cómo este gran hombre Bernabé, con sus cualidades, Dios en su providencia lo une con el apóstol Pablo,
Y ahora estamos en un punto donde, mire, hay planes y propósitos para ellos en la parte misionera. Dice en el versículo de Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, o sea, estaban sirviendo, estaban, hermanos, enseñando, pero también estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, esta expresión dijo el Espíritu Santo, siempre hemos dicho que es un buen texto para dar a demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Amén. No es una fuerza activa como sostienen una secta por ahí. Dice ahí, dijo el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona, hermanos, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Es parte de la triunidad de nuestro Dios. Dijo, apartadme, y quiero destacar el orden también, es muy importante. Dice, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. Note el orden, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos era como un acto de autoridad y de confianza. Vamos a orar por ellos. Dios ha confirmado que ellos van a expandir el evangelio hacia otras tierras, así que tienen nuestro respaldo. Ahora vámonos entonces a Hechos capítulo 13, versículos del 48 al 51. Aquí vamos aterrizando ya para hablar de la historia de Bernabé y Pablo. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra ¿quiénes? Contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Este evento, hermanos, quisiera destacar que ellos estaban dando frutos de su llamado. ¿Por qué, mis amados? Porque habían personas que estaban recibiendo la palabra del evangelio, estaban habiendo conversiones, pero eso también traía oposición. Déjeme decirle, hermano, que la Biblia a nosotros los cristianos nos manda a resistir al diablo. ¿Ok? Usted tiene el deseo de andar en los caminos de Dios. Hay un enemigo invisible que es espíritu y que hará todo lo imposible para que usted desista de andar en los caminos del Señor. Pero si usted hace lo que la Escritura dice de resistir, yo le llamo no darle gusto al diablo, hermanos, usted se va a convertir en un buen creyente. Si no, va a ser un creyente de temporada. Nosotros hemos visto desfilar a mucha gente acá que lastimosamente le dan lugar al enemigo. Que usted no sea de esos, usted sepa saber resistir al enemigo. Bueno, entonces estaban dando frutos y esto de dar frutos les trajo oposición. Pero estaban trabajando en equipo. Llegando ahí, hermanos, empieza lo del capítulo 13, que es lo que leyó primero nuestro querido pastor Cristóbal, donde dice 13:13, habiendo zarpado de Pafos, terminan el primer viaje misionero y dice Pablo a sus compañeros que arrigaron en el capítulo 13:13 empieza que se retira Juan y dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Ya no lo siguió. Hasta ahí se despidieron. No sabemos qué pasó, si se americanó, si se desanimó, si no le gustó el aguantar hambre, la oposición, dijo no, esto no es para mí, pues yo la verdad que me retiro. Y está bien. Ahora, pero en Hechos 16:13 dice, después de algunos días Pablo y Bernabé le dice, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra donde están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ok? Se lo quería llevar. Pero vino el apóstol Pablo, y aquí comienza la esencia de este sermón. No lo quiero aburrir. Hermanos, ya habían pasado Bernabé defendiendo al apóstol Pablo, Bernabé yéndolo a traer hasta allá a Tarso, trabajando juntos en Antioquía, elegidos juntos para la obra misionera.
Pero esta persona que no quiso acompañarlos y en el segundo viaje misionero dijo Bernabé: yo quiero llevar a Juan Marcos. Vino Pablo y ¿qué dijo? Yo no estoy de acuerdo porque americanarse en el primer viaje, ¿está bien? Hoy que ya está hecho las cosas, entonces quiere, pues no, sí, pues no, pues sí, pues no. Entonces, ¿sabes qué? Separémonos. Por eso el sermón se llama cuando nos ganan, ¿el qué? Las diferencias. Yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo que lo llevemos, a mí no me parece. Y esa parte es donde digo yo, dejamos de ser espirituales y en un momento, mis amados, somos carnales. ¿Qué era lo correcto? Pongámonos en oración, hombre. ¿No cree usted? Pongámonos en oración. Tal vez yo estoy equivocado, apóstol Pablo, ¿verdad? Tal vez es mi celo, porque si una de las cosas, hermanos, que a mí me gusta es que la persona realmente honre su privilegio, ¿verdad? ¿Para qué vamos a tener gente que no honra sus privilegios? ¿Verdad? Si te llamas líder, pues ojalá que lo sea, ¿verdad? Te llamas pastor, ojalá que lo demostres. Entonces, es esa parte, ¿verdad? El apóstol Pablo, no, a mí no me parece, no nos acompañó. Hoy quiere ir con nosotros, hoy cuando ya hemos abierto brecha, ¿verdad? Entonces dijo Bernabé: cálmate, no seas tan extremo, hombre, llevémoslo. No, yo no quiero. No, ¿está bien? Entonces, lo correcto que era, hermano, haber orado, pedir una confirmación, pero no, le ganó la diferencia, le ganó aquello de que no, aquí se hace como yo digo, no, aquí se hace como yo creo. Entonces, no, para mí no. Entonces, reventemos esto, pues. Por eso les hacía yo la pregunta a las hermanas Anitas, cuando estaba escribiendo este sermón, preguntarles si alguna vez se habían peleado. Ellas dicen que no, pero por el testimonio público, amén. ¿Sí? Sí, o sea, hermanos, muchas veces nos puede pasar que van a haber algunas cosas, como dice el enunciado del liderazgo, no podemos agradar a toda la gente, no podemos quedar bien con toda la gente. Pero a mí me ha sucedido que por un error que cometa, se les olvida el acompañamiento que he tenido con estas ovejas 15, 13 años. Un error. Digo yo, un error se te olvidó cuando estuve ahí contigo, cuando te apoyé en esto, cuando te apoyé en aquella cosa. O sea, qué fácil olvidas. O puede pasar, no lo voy a negar, viceversa, ¿verdad? Que usted haga algo y que a mí se me olvide. También que valdrá la pena que terminemos con enemistad por una cosa quizás que no es ni suya ni mía, sino que por tercero. Porque acá eso pasó, hermano. Se pelearon por Juan Marcos. Permitieron que Juan Marcos les separara su bonita amistad. Así como usted con la suegra le va a destruir su matrimonio. Mejor sigamos, hermano. Amén. Permítame, voy a cerrar acá porque olvidaron cerrar la puerta acá nuestro hermano. Bien, vamos a ver entonces rápidamente, porque ya veo que ya me entendió el sermón. Cuando nos ganan las diferencias, en primer lugar, hermanos, se puede dar el distanciamiento en una amistad sólida y de larga trayectoria. Eso es lo primero que yo veo. Se puede meter el distanciamiento en una amistad sólida y de larga trayectoria. Todo lo que hemos hablado de Pablo y Bernabé, en un enojo, ¿qué pasó? Se vino abajo. Y esto yo como pastor lo he visto, no solo en amistades, lo he visto hasta en matrimonios, hermano. Donde yo he estado ahí, le digo, ¿y usted va a tirar a la basura 14 años de felizmente casado? ¿Está bien, hermanas? Ni un amén. O sea, ¿por qué no nos acordamos cuando? Yo siempre les digo, ¿se acuerdan cuando eran novios? Ay, ni me acuerde, pastor, porque este hombre ha cambiado mucho. Sí, porque no, me regalaba flores, me daba chocolates, me daba hasta dinero el desgraciado, y hoy quiere que yo pague. Entonces les traigo memoria, ¿se acuerdan cuando se enamoraron? ¿Se acuerdan dónde se dieron el primer beso? Ay, cállese, pastor. Sí, trato de decirles, ¿no será que ustedes están dejando robar la bendición de esa historia de amor por culpa del enemigo, por culpa de otras personas?
Tanta historia de haber reído y llorado. Porque en una amistad, hermano, se ríe y se llora. Nosotros como ministerio, ahorita nuestra hermana Ana María, que está ingresada por un tumor en la cabeza, es una de las más antiguas de nuestra iglesia. Solo han sobrevivido de los que iniciamos como unos 20 nada más, que son de los primeros de cuando rentamos el primer local en esta iglesia. Son los primeros. Y hoy te hablaba con la hermana Betty Argentina y le decía, ¿quién llegó primero, usted o ella? No, ella, me dice. Todavía tenemos un orden de aquellos hermanos donde acá, hermanos, hemos reído y también hemos llorado. Sí, nos ha tocado copas difíciles. Estar ahí en la pérdida de un ser querido. Hemos estado ahí cuando no hemos tenido un local para congregarnos. En tantas cosas que para mí es un punto de honor el sentirme bendecido con que usted sea parte de este ministerio. No crea, hay muchas cosas, pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Nos van a ganar las diferencias? ¿Cuántas cosas Bernabé y Pablo habían logrado juntos? ¿Cuántas cosas? Para que una persona que falló, no sé si falló, no sé si tenía la razón Pablo, no sé si tenía la razón Bernabé, pero no fuimos capaces de superar esa diferencia. Para mí, hermanos, cuando nos ganan las diferencias, se puede dar el distanciamiento de una amistad sólida y de larga trayectoria. Así que yo quiero que usted mejor pese más la amistad y la trayectoria que ese momento de diferencia. Amén. Cuando usted quiera dejar a su marido, recuerde el sufrimiento que le ha causado toda la vida. Amén. Cuando usted piense, hey, es la mamá de mis hijos, hey, con ella hemos pasado pobrezas y todavía seguimos, amén. Entonces, no, hombre, no vale la pena. ¿Sí? Aquí hay hermanos que, yo soy de esta teoría, hay hermanos que sí, Dios los sacó de esta iglesia por sinvergüenzas, pero hay otros que no, fíjese. Hay otros que les ganó el no saber sobrellevar un problema y que seguramente están en otras iglesias, y no digo que se están edificando, porque Dios está donde dos más estén, hermano. Eso no es problema, pero digo yo, le ganó una pequeña diferencia, algo superable, que no pesamos, no pesamos, hey, yo aquí recibí a Cristo, yo aquí me bauticé, hey, yo aquí me casé, hey, aquí, bueno, tantas cosas que no sé cuánta historia lleva usted en esta iglesia, pero que muchas veces, hermano, puede haber una cosita que le puede distorsionar y distanciar de su relación con Dios en este ministerio. Por eso digo yo, ¿habrá valido la pena esto? Yo no creo. Número 2, cuando nos ganan las diferencias, hermanos, se pueden olvidar fácilmente los momentos de apoyo. Acabamos de leer, ¿quién dio la cara por Pablo? Bernabé. ¿Quién lo fue a traer allá a Tarso? Bernabé. Pero pareciera ser que cuando nos enojamos, se nos olvida todo, hermano. Amén. Cuando nos enojamos, se nos olvida todo. ¿Sabe? No sé usted, yo le oro a Dios siempre que me dé un corazón y una mente de gratitud. Siempre recuerdo el milagro cuando Jesús sana a 10 leprosos. Dice que solo regresó uno. Y dijo él, no eran 10 los que sané. Y dice irónicamente, ¿y dónde están los otros 9? No hubo quien regresara a dar gracias, dijo. Solo este. Yo le pido a Dios, hermano, corazón de gratitud. El corazón de gratitud es que nunca se me olvide cuando yo he necesitado quién me ha hecho un favor. Que nunca se me olvide, a pesar de las diferencias. Por ejemplo, una de las cosas que yo les recuerdo a mis hijos, porque tal vez ellos no fue directamente el favor, sino a mí,
el que nuestra iglesia central les pagara el estudio desde primaria hasta bachillerato a ellos. Cuando yo era administrador de aduana y podía pagar la colegiatura, nunca me ha gustado ser asadón tampoco, solo sacar, tampoco aprovecharme, ¿verdad? Yo soy pastor, entonces háganme un descuento. No, es mejor ser correcto y justo. Entonces, pero de repente me cesaron de mis funciones y ya no pude pagar. Y yo llegué donde mi director de misiones y le dije: mire, voy a sacar a mis hijos del colegio porque no tengo para pagar. Y entonces me dijo: ¿de veras? Y se levantó nuestro director y fue a hablar con el pastor Junior. No sé qué le dijo, pero cuando regresó traía 2 boletas firmadas por él para que le dieran a mis hijos becas no pagando ningún 5. Venían sus uniformes, venían sus cuadernos, venían sus libros. Hermano, un favor que a mí han pasado más de 20 años, pero a mí no se me ha olvidado. Ya aquí lo tengo y les recuerdo que ese ministerio, que ese pastor, Dios lo usó para bendecir a una familia que en un momento tuvo escasez. O sea, que no se nos olviden. Pero mucho, ¿verdad? Un problemita, se nos olvida todo, hermano. Se nos olvida cuando alguien en un momento nos apoyó. Pero ahora yo le digo, le pido a Dios. Como dice esa alabanza, solo le pido a Dios que tu amor no me sea indiferente. ¿Está bien? Chiste para mundanos, amén. Sí, pero fíjese, yo pienso aquí, ¿verdad? En ese momento de enojo, se le olvidó al apóstol Pablo quién era Bernabé. Así somos muchos. En un momento de diferencias, no, se nos olvida todo. Entonces, hay gente que va a recordar más tus errores que el día que tú lo apoyaste. Recuerda eso. Hay gente que va a recordar más tus errores que el día que tú le hiciste un favor. Y cuando ya salieron del apuro, ¿sabes qué dicen? Y con lo que me ayudó, hoy lo ves poco. Hoy lo tenés en poco, pero cuando estabas necesitado. Entonces, mis amados, procura tener siempre ese corazón de gratitud. En tercer lugar, mis amados, cuando nos ganan las diferencias, ¿estamos aprendiendo algo, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Ojalá que se reconcilie, pues sigamos. Número 3, algunas amistades se echan a perder por errores de terceros. Que su matrimonio no lo echen a destruir, no lo destruya la suegra, no lo destruyan los hijastros, no lo destruya la otra. ¿Está bien, hermanas? No, hombre, no vale la pena. Que su vida, que su amistad no la destruya un chisme. Siempre le diré, aprenda a ser un descubridor de la verdad. En mi caso, yo conozco ovejas que andan resentidas, enojadas conmigo porque alguien les calentó la cabeza. Porque no le preguntaron a su pastor, no le dijeron: mire, pastor, ¿es cierto que usted recayó con la Sofía Vergara? ¿Está bien? No, allá le andan creyendo al mentiroso, al farsante, ¿verdad? Al especialista. Bueno, digo yo, ¿y por qué me voy a justificar? Pero son cosas, hermano, que por eso dicen que el chisme termina cuando llega a oídos de un sabio. Qué bonito esa parte, pero muchos ahí andan diciendo que tu suegra dice que vos no sos la ideal. Y usted ni siquiera le ha preguntado y él nomás la ve y le hace gran cara a la señora. Vieja muérgana. Cálmese. No se deje calentar la cabeza, hermano. Amén. Aprenda. Ahora, imagínese, ¿falló Bernabé? No le falló a Pablo. ¿Falló Pablo? No. Fue Juan Marcos. Así como recuerda usted el incidente de Abraham y Lot, que se separan. ¿Por qué se separaron? Por los pastores de ellos. Dice que entre ellos empezaron a pelear porque ya eran bien prósperos y de repente dice: mira, ya no podemos convivir. Pero
Abraham y Lot, ellos tenían una buena amistad, un buen cariño, una buena historia, hermanos, de familiar. Pero ¿qué pasó? Por terceros se echó a perder. Por eso le digo, ¿quién le va a echar a perder a usted su ministerio, su iglesia, su pareja, con sus hijos? No sé. Aprenda a ser sabio. Número 4, hermanos. ¿Qué nos puede enseñar este incidente cuando ellos se dejaron ganar por las indiferencias? Número 4. Miren en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 37, 38. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Número 4, hermanos, también podemos aprender que las diferencias que se nos puedan presentar, hermanos, nos van a llevar a que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. A mí ya me ha pasado en parejas que no se ponen de acuerdo. Cuando es tan fácil, hermano. Es tan fácil si practicáramos el cristianismo. Si practicáramos el verdadero cristianismo, no hubieran separaciones, divorcios, no hubieran hijos con raíces de amargura, no hubiera hijos rebeldes, hijos malcriados, si practicáramos el cristianismo. Pero me pasa a mí, ¿verdad? Siento a la pareja y mire, pastor, yo no lo aguanto, este es el mero diablo. Y el otro, yo no lo aguanto, esta es la mera leona de allá de África. Y que mire, que me hizo. Ya solo por ponerle la cascarita les digo, pero perdónense. ¡Jamás! Y todavía se pone la mujer, que te perdone Dios, que te perdone. Y salen. Yo mi trabajo lo hice, pero no se puede con corazones endurecidos o con corazones conmovidos. Ni un amén. No se puede. No se puede con corazones endurecidos. Por más, hermano. Mirá el matrimonio, mirá tantos años, mirá los niños están pequeños, mirá se paga un precio, mirá nada. Porque cuando hay diferencias y ellas prevalecen, la gente no se pone de acuerdo. Hermanos, un enojo o una inconformidad te puede afectar el respeto que le tengas a alguien. Porque para mí en lo personal, pues ellos estaban faltando al respeto. Pablo y Bernabé. Mire, el cariño, ¿usted cree que Pablo y Bernabé no se tenían cariño, hermanos? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que estas dos personas eran una buena fórmula, pero se metió alguien en medio, alguien fue que falló y ellos no lograron superar esa diferencia. Les entorpeció la relación. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Lo veo bien empleitado, mejor digamos. Mire, Hechos de los Apóstoles 15:39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Oiga, hubo tal desacuerdo entre ellos. O sea, y hubo una discusión fuerte que no se pusieron de acuerdo. No lograron ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa cuando alguien no se pone de acuerdo? Van a terminar haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Le recomiendo, hermanito o hermanita, fuera de la voluntad de Dios, las cosas no le van a salir bien. Aunque a usted ahorita diga, a mí no me hace falta nada, mejor estoy así. Diga lo que usted quiera, fuera de la voluntad de Dios, las cosas no llevan su bendición. Y si no llevan la bendición de Dios, tarde o temprano se va a encontrar con el Señor y su justicia. Tarde o temprano. Mire el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre.
¿Por qué le dije que recordara este versículo? Porque Bernabé era de Chipre. Y dijo él: no, hombre, yo me voy a mi barrio. Yo conozco gente que me aprecia y me quiere que yo le predique y que le sirva. Así he conocido gente que, sin más iglesias hay, esperándome con los brazos abiertos están, y este pastor Edwin de creído está aquí. ¿Está bien, hermanos? ¿Y sabe por qué son esos comportamientos? Cuando no somos capaces de ceder. Vuelvo, insisto, no sé si era la acción, oremos, o Bernabé, mira, fíjate que el apóstol Pablo tiene razón. Ya le va a pasar la cólera. Espérate, en el camino yo lo convenzo. ¿Cuántos aquí son de mecha corta? Todos, hermanos, sigamos mejor. ¿Sí? Pero hay momentos que usted y yo tenemos que aprender a ceder. Ceda, hombre. Fíjese que a veces ganamos perdiendo. Oiga lo que le estoy diciendo. A veces ganamos cediendo. Una vez alguien manipuló una cosa que yo dije y le dije estas palabras: tu verdad, mi verdad, juzgue Dios. No, yo no necesito ponerme como a discutir, a justificar. No. En la vida hay una sola verdad, hermano. No hay dos verdades, hay una sola verdad. No, está bien. Decí todo lo que querrás, desprestigiame todo lo que querrás. Un día te vas a encontrar con Dios y su justicia. Está bien, dale. Porque tenemos que aprender a no ser más grande el pleito. Amén. Entonces, a veces, hermano, con los hijos, como no está Esther, voy a hablar. Amén. ¿No está, ¿verdad, Esther? Gloria a Dios. No, dice por ahí. No. Mira qué difícil a veces convivir con los adolescentes. De verdad, es bien difícil. Aquí está Esther. Sí. Amén. No, hermano, yo no sé si a usted le pasaba. Esther, apaga la luz. Salía yo, la luz encendida del cuarto y ella en la sala, hermano. O sea, está bien cuando alguien está dentro, pero estando 3 horas allá afuera y el cuarto con la luz encendida, y todas eran, y yo enojado, y después, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Dije yo, no, esto vamos a reventar la pita y le voy a, va. No, dije yo, está bien. Ay, dejé que quedara encendida. Mire, gracias a Dios hoy ya no está ahí, yo la apago, hermanos, amén. Sí, yo me pude haberme impuesto. Sí, haberme impuesto. Pero a veces, hermano, tenemos que ser más sabios nosotros que los adolescentes, hombre. Una de las cosas que yo le quiero recordar: un día usted fue joven y pícaro. ¿Y por qué no entiende a sus hijos, hombre? O sea, se nos olvida. Aquí como los espíritus fláuticos. Y usted un día no entró a la iglesia siendo inconverso. ¿Por qué me juzga el que está luchando por querer dejar de tomar? Pues mejor oremos por esas personas y que nos inviten, ¿está bien? Que nos inviten a orar. Hermanos, algunos terminan haciendo su voluntad cuando mezclamos el afecto y el error. Fíjese, este es otro problema. Cuando nosotros consentimos el error de algunos que están haciendo cosas que no son correctas. Porque para mí, Juan Marcos no hizo lo correcto, pero Bernabé dijo: no, pues se va conmigo, que se va. Le secundó el error. Hay una expresión que dice así: las cosas como son.
Amén. Y si algo está haciendo mal, no lo justifique, acéptelo, corrija y mejore. Ese es el que crece, ese es el que avanza en la vida como cristiano. Pero muchas veces el que termina haciendo su voluntad, hermano, justifica muchas veces su voluntad rebelde. Porque aquí Bernabé, ¿para dónde se fue? Para Chipre. Ya me imagino, ¿verdad? Publicando en Facebook: aquí en Chipre, aquí sí me apoyan, ¿verdad, Juan Marcos? Aquí en el ministerio, ¿ve? Tomando fotos a todos los que estaban evangelizando. No, pero ese era un acto donde las diferencias lo llevaron a hacer su voluntad. ¿Por qué dice esto? Pues vamos a ver el sexto punto. Hermanos, cuando nos ganan las diferencias, unos hacen las cosas en orden y con la bendición de Dios. Mire el versículo 15-40, y aquí termino. Y Pablo, escogiendo a Silas, esto es lo clave, salió, ¿está conmigo en el 15-40? ¿Salió cómo? ¿Por quiénes? Ya ve. Se llama hacer las cosas en orden. Miren, hermanos, fíjense que tuvimos una discusión con Bernabé, pero yo voy a hacer mi segundo viaje misionero. Amén, apóstol Pablo, vamos a orar por usted para que Dios lo bendiga y lo respalde. En orden. El otro reloj fue en orden. ¿Usted quiere volverse a casar? Haga las cosas. ¿Usted quiere dejar su marido? Haga las cosas. Primero mátelo y después enviude y después guarde 6 meses y después se casa. Haga las cosas en orden. Hermanos, haga las cosas en orden, hombre. La historia del idiota. Tiene problemas en el matrimonio. Primero le es infiel a la mujer. Después de que le es infiel, se deja un tiempo. Después regresa. Y después la deja, se mete con la otra, se acompaña y hasta después se divorcia. Haga las cosas en orden. Usted se va a ir de su trabajo, no solo deje aventado todo, haga las cosas en orden. Mire, jefe, le voy a ser sincero, me ha salido una mejor posición. Mire, jefe, ya no lo aguanto, usted es un gran desgraciado, pero voy a renunciar. Busque a alguien, no le voy a dejar aventado esto. Mire, pastor, yo a usted no lo aguanto, es un gran turbio, ¿está bien? Pensé que iba a decir amén, que descienda fuego. Está bien, hermano, bueno, que le vaya bien, démonos las manos, si te vi ni me acuerdo, ¿está bien? Pero ahí sí le dije a un matrimonio la vez pasada: mire, pastor, Dios nos ha llamado para acá. Hágame un favor, ya no me llame a mí su pastor, porque hoy su pastor va a ser donde usted se va a congregar. Y cuando tenga problemas no me llame a mí, llámele a ellos. Oiga, se quedó al... Pues sí, hermano, porque se mueven y van a otra iglesia y todavía de allá quieren que yo les dé consejería, que coman chucho, hermano. Pero haga las cosas en orden. Pero me gustó eso. Se despidieron y dejaron las puertas abiertas. ¿Sabe? Es que este es un principio, mire, uno en la vida nunca sabe. Nunca digas: de esta agua jamás beberé. Haga bien las cosas con su pareja. Si se van a dejar, ¿está bien? Ni un amén. Gloria a Dios, hermanos. Felices y contentos para siempre. Amén. Mentiroso. Sigamos, hermano. Así que, mis amados, hemos visto una historia donde quiero que le saquemos el mayor provecho. El mayor provecho. Para cuando usted, si se presentan en amistades bonitas, verdaderas, donde no hay ningún interés y hay diferencias, que ellas no logren separar esa historia y esa bonita relación, ese sentimiento de amistad. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús por la vida de mis hermanos, especialmente, Señor, por esas relaciones de amistad que en ocasiones el enemigo quiere destruir, matar. Oramos, Padre bendito, por las relaciones en la familia. En fin, Señor, no sé por dónde
mi hermano o mi hermana va a aplicar este mensaje, pero que de alguna manera ha hablado a su vida. Te pedimos por el amigo, por aquel que no te conoce, aquel que solo el Espíritu Santo puede convencer que le es necesario nacer de nuevo. En el nombre de Jesús le invito a que reciba a Cristo en su corazón. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión, hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hablamos de que un día usted se va a morir y si no recibe a Cristo, su destino es el infierno. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento, reconozco y acepto que soy pecador como todos. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir en esa cruz en mi lugar. Gracias, Padre, porque yo creo que Él murió, pero que al tercer día con poder resucitó. Y sé que cuando me toque ese día de partir de esta tierra, o que tú vengas por tu iglesia, seré llevado con poder al cielo, al reino celestial. Porque he creído en Jesús como el Mesías esperado por Israel y como el Salvador de mi alma. Amén y amén.